Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto que nos reciban en su programa Político Animal, la primera emisión Informa de este programa. Hoy es 4 de febrero de 2021 y la verdad es que me da mucho gusto que nos acompañen en este ejercicio que ahora se da precisamente por la censura en otros medios. Así es que bueno, me da mucho gusto que nos sigan y obviamente pues los invito a que le den like a esta página y también en la campanita para que nos puedan seguir cuando haya una notificación de una nueva emisión. Este espacio es de ustedes y aquí vamos a hacer la reflexión de la política un poco más abundante que la que podíamos hacer en otras redes sociales. Me gustaría comenzar hablando de la música de introducción de este programa, que a algunos les sonará divertida. Estamos poniendo como introducción en la cortinilla a la marcha turca de Beethoven, uno de los más grandes compositores que hemos tenido y que es muy conocido prácticamente en todo el mundo. Pero resulta curioso que mucha gente no sabe quién es, cuál es esta música. Y la Marcha a la Turca es una obra incidental que compuso Beethoven en el siglo XIX. Aquí lo cierto es que no va a faltar quien haya pensado que estábamos poniendo la música de Chespirito. Y lo hice a propósito, porque aquí lo que vamos a aprender es muchas cosas más allá de lo que siempre hemos creído. Y pues ahora ya sabemos que no es la de Chespirito, sino que es una obra muy conocida de Beethoven. Y con ese espíritu de provocación es que se creó este espacio de político animal, para que dejemos de ser políticos animales y nos convirtamos en animales políticos. Dejemos de ser bestias peludas que ignoramos todo lo que ocurre en la vida política. Por eso es importante saber qué es la política. Y la política es el arte de volverse ciudadano. Todos los que somos ciudadanos, y sobre todo ciudadanos cabales, somos automáticamente políticos. ¿Por qué? Porque políticos viene de la palabra polis, y polis significa ciudad en griego. El politicón griego era el individuo que se hacía ciudadano, que se hacía parte de la polis. Cuando nosotros nos volvemos ciudadanos cabales, somos políticos. Y eso es lo que tenemos que hacernos de manera responsable. Nada de que, ay, los políticos son corruptos y somos sucios. No, tú y yo, cuando participamos en la vida pública, somos políticos. Y si somos ciudadanos responsables, somos políticos excelentes. Y eso es lo que vamos a aprender aquí, a ser buenos políticos. Y el buen político empieza por tener buena información. Así es que vamos a entrar ya en materia sobre el tema de análisis político. Habitualmente vamos a presentar un tema fijo de lo que es la política, un tema de coyuntura y un colofón. Hemos hecho esta ocasión muy breve lo que es un tema de fijo de política, qué es la política, cómo debemos ser políticos, y ahora vámonos a lo que es el tema de coyuntura. Que aunque la coyuntura ya lleva un buen rato, ya prácticamente un año, pues sigue siendo el tema que está en boga. Vamos a hablar de la gestión de la pandemia en México. ¿Por qué México es de los peores países en la gestión de la pandemia? Porque el gobierno partió de una falsa premisa: no llenar los hospitales, en vez de prevenir que los mexicanos nos infectáramos. No, la onda era no llenar los hospitales. Y si uno llegaba sintiéndose mal al hospital, le decían, no tiene usted síntomas graves, váyase a su casa. Si presentaba síntomas graves, entonces venga al hospital. Pero lo cierto es que cuando las personas presentaban síntomas graves y llegaban a los hospitales, pues 9 de cada 10 se morían porque realmente llegaban tan graves que no había manera de salvarlos. Vamos a ver cuánto está costando esa pésima decisión de preferir no llenar hospitales a cuidar la salud y evitar que nos contagiemos. De acuerdo con el censo de apenas que se acaba de dar a conocer, el censo 2020 del INEGI, en México somos, en números cerrados, 126 millones de habitantes. Una prueba PCR para poder detectar si uno está infectado de COVID, ya por muy cara en un hospital privado, muy acá, muy fifi dirían, nos está costando como 9,000 pesos. Vamos a sacar una calculadora y hacer la suma, hacer la multiplicación. 9,000 pesos de cada prueba PCR para 126 millones de mexicanos nos arroja un gasto de 1.1 billones de pesos en pruebas. Ahora vamos a ver las vacunas. Una vacuna, por ejemplo la de Pfizer, está costando entre 20 y 30 dólares, o sea, entre 400 y 600 pesos. El gobierno le dice a los trabajadores de la salud de la Ciudad de México que la vacuna cuesta 5,000 pesos. Ya es medio sospechoso, pero bueno, supongamos que cuesta 5,000 pesos ya por muy cara. 5,000 pesos de vacunas a cada uno de los 126 millones de mexicanos nos dan 630,000 millones de pesos.
Eso quiere decir que si el gobierno hubiera gastado en hacer pruebas y para prevenir, para que no nos infectemos, y en vacunarnos, se habría hecho un gasto de 1.73 billones de pesos. Hagan la suma. 1.1 billones de pesos de pruebas y 630 mil millones de pesos de vacunas. Eso es un dineral, pero a la larga iba a ser más barato que no atender a la población. Otro capítulo económico. Salvar a la micro, pequeña y mediana empresa. A la tiendita de la esquina, a la tintorería, a la carpintería, a la peluquería, a esos pequeños negocios que es donde se concentra la mayor parte de los empleos en el país. Si el gobierno hubiera hecho una prórroga fiscal, que no significa perdonar impuestos, significa posponer el pago para cuando haya una mejor condición para poder pagarlo, habría costado al gobierno 1.4 billones de pesos. Aparte, salvar el empleo de más o menos 20 millones de trabajadores que están inscritos en el IMSS, habría, para darles un ingreso básico, temporal, de 10,000 pesos al mes, que es mucho más digno que muchos salarios que se tienen, le habría costado al gobierno 2.4 billones de pesos al año. Total, el gasto de emergencia que habría aplicado el gobierno para evitar que nos enfermáramos, para vacunarnos, para evitar que se perdieran que cerraran o quebraran los negocios y para asegurar el ingreso de muchos mexicanos si no se vieran expuestos a tener que salir a la calle a ganarse el pan y arriesgarse a infectarse, le habría costado al gobierno 6.16 billones de pesos. 6.1 billones de pesos para cerrarlo un poquito. Fíjense nada más, 6.1. Es un dineral, casi todo el presupuesto del año 2021. Pero vamos a ver por qué en perspectiva esa era una medida mucho más responsable que hacerse tonto. Vamos a ver cuánto cuesta una vida. En la realidad una vida es incalculable. Es un costo estratosférico y no alcanzaría toda la riqueza del mundo para pagar una sola vida. Pero la verdad es que una vida se está estimando en la posibilidad que uno tiene de esperanza de vida, cuántos años puede llegar a vivir uno, y también la capacidad que tiene uno para producir y generar riqueza, el valor estimativo con familiares, amigos, etc. De ahí que en el año de 1968, el premio Nobel de Economía Thomas Schelling publicó un concepto que se llama el valor estadístico de una vida, VSL como siglas. Cuando se utilizó este cálculo en 1981 por el economista Kip Viscusi, él calculó el VSL en 3 millones de dólares de 1981. Ya con la actualización por inflación, la dinámica económica, actualmente el valor estadístico de una vida está entre 9 y 11 millones de dólares. Eso quiere decir que en promedio tu vida, cada vida, mi vida, la de cada uno de quienes nos rodean, cada uno de ellos su vida cuesta 10 millones de dólares. O sea, 200 millones de pesos al tipo de cambio actual. Y las aseguradoras quieren pagarnos 1 millón de pesos como prima asegurada por muerte, imagínense. Pues la verdad es que hasta las aseguradoras nos están viendo la cara. Pero bueno, multipliquemos. Dice el gobierno de la República que al día de hoy ya tenemos 160,000 muertos por COVID en México, con cifra oficial. Vamos a calcular esos 160,000 muertos por 200 millones de pesos, que es lo que cuesta estadísticamente una vida, para ver cuánto se perdió en dinero. Si hacemos la multiplicación, nos arroja que se perdieron 32 billones de pesos. Y el gobierno se quería ahorrar 6 billones. Imagínense nada más. Por cuidar los centavos, está tirándose los pesos. Y luego, vamos a hablar de las cifras reales, las que no nos dicen en México. Hugo López-Gatell Ramírez le dijo al Washington Post que en realidad en México hay 3 veces más la cifra oficial. Entonces, si tenemos 160,000 muertos en la cifra oficial y en realidad son 3 veces más, pues tenemos 480,000 muertos en México por COVID. Y aquí de lo que estamos hablando es que México sería el primer lugar mundial en el número de muertes absolutas por esta enfermedad. 480,000 personas que han fallecido por 200 millones de pesos que cuesta el valor estadístico de una vida, nos arrojan
96 billones de pesos. Y el gobierno se quiere ahorrar 6 billones de pesos. Imagínense todo lo que se ha perdido. Es una locura. Pero además, Gatell no termina allí, en las cifras que no nos quiere dar a conocer. Gatell ha estado diciendo que en realidad México tiene la tasa de letalidad muy parecida a la del promedio mundial. La del promedio mundial es de 3%, 2.8%, pero vamos a cerrarlo en 3%. En tanto que la tasa de letalidad en México, que no es otra cosa más que los que se mueren del total de los que están infectados de COVID, en México casi llega al 9%, casi 3 veces más. Entonces, si él dice que en realidad México tiene la misma tasa que el resto del mundo, pero que se expresa más alta porque no se sabe cuántos infectados hay, porque no se han hecho suficientes pruebas, o sea, él reconoce que no se han hecho suficientes pruebas, pues en realidad lo que nos está diciendo de fondo López-Gatell es que no tenemos los millones de infectados que dice la cifra oficial. No tenemos 1.800.000 y pico infectados, sino que en realidad tendríamos 16 millones de infectados. Seríamos el escandaloso primer lugar en todos los indicadores por el COVID en México. Un absoluto desastre. Pero vamos a otras cifras para ver en realidad cuánto nos está costando. El PIB, que es toda la riqueza que produce un país, Producto Interno Bruto, el PIB de México por el año 2018 era de 1.2 trillones de dólares. 1.2 trillones de dólares, que equivale a poquito más de 1.200 billones de dólares en la escala numérica que se usa en nuestro país. Recordemos que para nosotros un billón es 1.000.000 de millones. Para los estadounidenses un billón son 1.000 millones de dólares. Por eso para ellos nuestro PIB es de 1.2 trillones de dólares, mientras que para nosotros es 1.221 billones de dólares. Pero bueno, esa era la cifra del PIB en 2018. Para 2019, el PIB, en vez de crecer al 6% o al 4% o al 2%, como el presidente Lopitos decía, en realidad caímos al menos 0.1%. Eso quiere decir que ese menos 0.1% equivale a que se perdió aproximadamente $1 billón. $1 billón. Es una cantidad bestial. Y eso que todavía no había epidemia. Ahora en 2020, que sí tuvimos pandemia, la economía, el PIB, se cayó en menos 8.5%. ¿Cuánto es eso en dinero? Se están perdiendo 103 billones de dólares. 103 billones de dólares de lo que nuestro país estaba produciendo, pues todo eso se perdió. Y si a eso le sumamos los 96 billones de pesos de todas las vidas que se perdieron, de las 480,000 vidas perdidas, pues en realidad estamos hablando de que en México se han estado perdiendo aproximadamente 120 billones de dólares. 120 billones de dólares. Es una locura, es demencial. Y este gobierno se quiere ahorrar 6 billones de pesos. ¿Y por qué se los quiere ahorrar? Porque los quiere usar en su campaña. El colmo. La 4T, el gobierno de la República, sí, López Obrador, así con su nombre completo, nos mintió. Teníamos un presupuesto autorizado por el Congreso de 180,000 millones de pesos para salud en general. Vino la pandemia y López Obrador dijo que se iban a asignar otros 180,000 millones de pesos adicionales exclusivamente para el COVID. Pero si ustedes revisan cómo estuvieron las partidas presupuestales del año pasado, se van a dar cuenta que nunca se asignaron los 180,000 millones adicionales. Se usaron los 180,000 millones que ya estaban destinados y etiquetados desde 2019 para salud en general. Por eso no hubo dinero para otras vacunas, por eso no hubo dinero para la atención de la diabetes, para la atención de problemas renales, de problemas cardiovasculares, para los niños con cáncer. Porque el dinero se fue al COVID. ¿Y qué creen? ¿Qué es lo peor? Que ni siquiera se gastaron todo ese dinero. Todavía les faltó al gobierno por gastar 37,000 millones de pesos. ¿Por qué no se los gastó? ¿Dónde está ese dinero? En la cuenta pública ya apareció que no se gastó ese dinero. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde fue a parar? La 4T se quiso ahorrar 6 billones de pesos, pero terminó perdiendo en el camino 120 billones de dólares. El gobierno está cuidando los centavos para su campaña, pero está descuidando los pesos, los está tirando, y en el camino ya hundió la economía del país, hundió la economía familiar,
hundió la economía de todos los mexicanos. Y lo peor, por su irresponsabilidad, se tomaron decisiones que enlutaron a cientos de miles de familias. Seguramente a un amigo tuyo, a un familiar tuyo, alguien muy cercano, un conocido, un compañero de trabajo. Todos conocemos a alguien que murió. Y el COVID no está perdonando ninguna clase social. Y aquí es muy triste que el gobierno sea tan irresponsable, que prefiera cuidar lo político y su dinero, que ni siquiera es suyo, es de nosotros los mexicanos, y no esté cuidando la salud. Ni siquiera se puede cuidar su propia salud. Podrán decir que la responsabilidad de cuidarse del COVID le corresponde a la gente. Sí, pero ya el propio zar del COVID, de la pandemia en Estados Unidos, dijo que no se podía hacer un gobierno tan irresponsable como para entender que la gente no se informa, que la gente no sabe cuidarse, y entonces se necesitan los actos de autoridad para que la gente aprenda a cuidarse. Hacer de manera obligatoria y con sanción, si la gente no se pone el cubrebocas, si no se aísla, si no se restringe la movilidad, si no se restringe el derecho de asociación, si no se restringe el derecho de reunión. Y eso está previsto en nuestras leyes y está previsto en los tratados internacionales que México ha suscrito. ¿Dónde? Artículo 29 constitucional, lo puede hacer el gobierno. Artículo 73 constitucional en su fracción 16, lo puede hacer el gobierno. Dice nuestra Constitución en el artículo primero que tanto la Constitución como los tratados internacionales tienen el peso de una ley suprema. Y un tratado internacional que México suscribió es la Convención Americana de los Derechos Humanos. En sus artículos 15, 16 y 22 menciona cuáles son los derechos humanos que se pueden suspender o que se pueden restringir temporalmente por cuestiones de salud. Y aquí estamos en este supuesto. Y el gobierno ha sido ausente. No ha querido cuidarnos. No ha querido aplicar medidas de autoridad para evitar que nos contagiamos. Nos abandonó a todos los mexicanos a nuestra suerte. El ejemplo de la responsabilidad es el propio Lopitos. Él mismo se infectó por irresponsable. Pero obviamente el señor no fue atendido en un hospital del ISSSTE, ni del IMSS, ni siquiera en el Instituto Nacional de Nutrición, donde fue a atenderse Carlos Slim, el hombre más rico de México. No. López Obrador fue atendido en un palacio, por supuesto, es el presidente totalmente palacio. Y fue atendido con los mejores cuidados y gastando lo que fuera. Ahí sí no importó. Y yo me pregunto, ¿por qué no se está gastando lo mismo para proteger a cada mexicano y que cada uno reciba la misma atención médica de calidad que el presidente está recibiendo? Después de todo, estamos en una democracia, o al menos eso se supone. Y en una democracia, el gobernante es un empleado. López Obrador es un empleado. Y nosotros somos sus patrones. Decía Pablo Gómez, el presidente obedece u obedece. Es cierto que la pandemia le pegó al mundo entero, pero México es de los peores países en el mundo. No se quiso gastar dinero y se prefirió que la gente muriera. Se privilegió lo político y clavarse la lana en vez de cuidar la salud y la vida de los mexicanos. Es increíble que hay países mucho más pobres, incluso la mayoría de los países africanos han hecho una mejor gestión de la pandemia que nuestro México. Y México está haciendo el ridículo a nivel mundial. Hasta aquí la coyuntura y mediten sobre ella. Como colofón, diremos que en el estado de Guerrero se está ratificando la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que está siendo acusado de la comisión de 3 delitos de violación en diferentes tiempos. Si se ratifica esta candidatura, vamos a ver la absoluta falta de empatía de Morena. Y vamos a ver mujeres de Morena promoviendo el voto por un violador de mujeres. Y seguramente buscando que más mujeres voten por un violador de mujeres, sin darse cuenta que algunas de esas mujeres a las que se les está invitando a votar, muy probablemente terminen siendo violadas en el futuro. Así de patética está la selección de candidatos en el partido del presidente. Es todo de mi parte, que tengan un excelente día y no dejen de darle un like a esta página. Esta es el canal de Omar Cerezo en YouTube y esto es Político Animal. Hasta la próxima.